Gloria al Señor, queridos hermanos. Una vez más seguimos con preguntas y respuestas. Estamos hablando sobre un tema que es fuerte, es difícil, pero es una realidad. Se va a dar. Lo vemos en otros, lo vemos muchas veces en nosotros, y es la depresión. Hoy vamos a ver sobre las causas de la depresión cuando la depresión es por el pecado. No siempre la depresión viene por la misma causa. En este caso estamos viendo específicamente la depresión por el pecado. Y quiero leer nuestro versículo central, que es el de Salmos 40, 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Quiero comenzar hablando sobre la vida de una persona que quizás nos demuestra la palabra que pasó una depresión terrible, inconsolable, aparentemente sin solución, que fue el rey Saúl. La palabra dice que él en 2 ocasiones tomó acciones que no debía, desobedeciendo directamente la orden de Dios a través del profeta, y terminó muy mal, terminó al final perdiendo el reino. Y de hecho la palabra dice incluso que el Espíritu del Señor lo abandonó, ¿no? Entonces la palabra nos enseña sobre la vida de Saúl, que dice la palabra que era atormentado por un espíritu, que pasaba una tristeza tan terrible que tenía que buscar a alguien que de alguna forma le alivie, ojo, no le sane, le alivie, no le cure, le alivie. A veces nosotros u otras personas ante la depresión buscamos simplemente alivios, pero alivio no es lo mismo que es sanidad. Alivio no es lo mismo que liberación, ¿no? Entonces Saúl buscaba alivio a través de alguien que le tocaba una música espiritual y le consolaba el alma, y era David. Entonces nosotros entendemos que las consecuencias del pecado es que trae un espíritu abatido y triste, profundamente triste. Repito, no siempre es el pecado el que produce la tristeza, ¿no? Pero estamos hablando de un pecado que después mi esposa les va a compartir, que tiene que ver con aquel pecado voluntario planificado, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo Saúl, y la consecuencia fue un tormento en su alma. Ahora, a veces nosotros vemos a Saúl como el único malo de la película, y que después vino David, el perfecto, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? No. Es más, creo que David en primera fila vio el tormento de Saúl. Él vio cómo el Espíritu de Dios se había apartado de él, y la experiencia desoladora que él vivía diariamente. Y que lo atormentaban pensamientos, celos, y todo había crecido, lo habían inundado, estaban ahorcando, ¿no? Y David, cuando ya asume el trono, ¿no? Ya reina, sabemos el episodio que tuvo con la tentación de Betsabé, y vemos que él lo planificó. O sea, David vio a Betsabé, la codició y la llamó, ¿no? Para que pueda él adulterar, ¿no? Con ella. Y bueno, lo que experimentó David fue muy grave y muy profundo, y dañó su comunión con el Señor de manera radical. Y lo que él experimentó, la desolación, la miseria espiritual que él experimentó, fue una tremenda lección de vida, porque él finalmente salió, pero experimentó una tristeza que él nunca había experimentado, porque él desde joven había sido un muchacho que buscó al Señor, la presencia de Dios, amaba al Señor, temía al Señor, se gozaba siempre del Señor, vivía en el gozo de Dios, ¿no? Entonces quiero leerles el versículo del Salmo 51, donde él expresa su arrepentimiento, ¿no? Y en el versículo 8 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido.
sea, hazme oír. Él se secó en su comunión con Dios y lo trajo a una profunda tristeza y le decía, ahora necesito gozo, necesito alegría porque me ha apagado completamente. Ahora, pecado, ¿no? O sea, todos podemos caer en el pecado, pero cuando es algo planificado, algo que premeditado, ¿no? Ya estás cruzando una línea súper peligrosa y tu alma, tu espíritu se seca, se apaga, se muere y esto produce una tremenda depresión. Y David incluso, o sea, aparte de en sí el planificar el pecado, era todo lo que vino después, ¿no? O sea, toda la forma de cubrirlo, de taparlo, de mandar matar a este, o sea, emborrachar al esposo, o sea, en realidad se volvió un maquinador, ¿no? Y una cosa es, creo yo, cuando, porque todos pecamos, dice la palabra, ¿no? Pero no todos planificamos el pecado, ¿no? Entonces, cuando, como dice la ley, no hay premeditación y alevosía, ¿no? Entonces es una cosa muy diferente. Tú puedes estar por la calle y de pronto tus ojos se desvían por algo o alguien, o puedes estar en internet y de pronto te escapaste a una página que no debías y te sientes mal, porque es lo correcto. Eso se llama convicción de pecado, pero eso no es depresión. Eso es tristeza, pero no tristeza profunda. Entonces, en ese malestar, en esa convicción de pecado, tú te acercas a Dios prontamente y solucionas. Pero el caso de la depresión por el pecado es diferente, ¿no? Sin embargo, ¿no? Hay solución, porque eres un hijo de Dios. Ahora, Proverbios capítulo 23, voy a leer unos cuantos versículos, que es uno de los pasajes que yo más utilizo en la consejería, sobre todo cuando hay personas que tienen problemas de hábitos que controlan sus vidas. Proverbios 23, versículo 29 hasta el 34. Dice así: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en el medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. O sea, entrarás en un lugar aislado en donde te sentirás solo y sin ningún tipo de ayuda. Las personas que han estado en problemas de consumo saben lo que significa la profunda depresión por causa del pecado voluntario y planeado. Y por eso la palabra dice, ¿para quién será el ay? No, yo pienso que esta es la mejor palabra que resume lo que es depresión en 2 letras. Ay. ¿No? Porque es ay. ¿No? Así que, bueno. Y bueno, es también David cuando dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu, no me eches de tu presencia. Él, cuando estaba volviendo al Señor, él empezó a tener pánico de volver a vivir una experiencia tan aterradora como esa depresión y esa miserable vida sin el Espíritu de Dios vivo en su corazón, ¿no? El hijo pródigo también es otro ejemplo, ¿no? O sea, en algún momento se sintió miserable, ¿no? Yo pienso que esa es la consecuencia del pecado planificado, es llegar a una miseria, ¿no? Los que hemos vivido crisis profundas en nuestras vidas sabemos lo que es esa depresión terrible por causa de haber pecado severamente y haber planificado tu pecado, ¿no? Al punto de querer no saber nada de nadie y querer desaparecer, ¿no? Sin embargo, dice la palabra, Jehová pensará en mí, ¿no? El hijo pródigo volvió finalmente, ¿no? Pero estaba en una miseria, ¿no? Y quiero decirte, querido hermano, Dios piensa en ti. Nunca es tarde para volver a casa. Piensa en el hijo pródigo y cree que tú, si estás lejos, es el momento de arreglar. Nunca, no existe nada que el Padre no pueda recibir, que el Padre no pueda perdonar y recibirte en casa. Así que vamos a terminar con una oración en esta ocasión. Padre, gracias te doy y te pido que tú bendigas a todos los oyentes, a todos los que están viendo. Y oro especialmente por aquellos que estén pasando por la depresión, por el pecado. Señor, está la cruz de Cristo.
tu sangre, Sí, Señor. Señor. Y yo oro para que haya una motivación, una convicción de pecado, de incomodidad y miseria tal que despierte el corazón para venir a ti, a tu cruz y decir, Señor, perdóname, aplica tu sangre en mi vida, me arrepiento y vuelvo otra vez a tu casa, a ese lugar donde están los manjares, donde está el banquete, donde está tu gozo y tu espíritu. Llena mi vida, Señor. Te damos gracias y oramos, Señor, para que tú hagas este milagro, porque se requiere un milagro. No hay nada que pueda sacarnos de esto, excepto tu sangre, Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. No se olviden de enviar sus preguntas a preguntas@nuevasfuerzas.org, preguntas@nuevasfuerzas.org. Nos encantaría poder seguir tratando más temas. Así que mañana seguimos con las causas de la depresión. Que el Señor los bendiga, que tengan un lindo día.